¿Alguna vez has pensado que un solo gesto de bondad podría reescribir tu futuro por completo? La historia que vas a escuchar hoy no es un cuento de hadas. Es un relato crudo, lleno de dolor, pero también de una esperanza inquebrantable. Acompáñame en el viaje de Sofía, una mujer que lo había perdido todo, y que en el lugar más oscuro encontró una luz que jamás esperó. Prepárate para una trama llena de giros inesperados, porque a veces las apariencias no son más que un disfraz para ocultar la verdad más increíble. Sofía no había tenido una vida fácil. Creció en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, un lugar donde los abrazos eran escasos y los sueños parecían lujos inalcanzables. Su única familia eran los otros niños rotos y los cuidadores cansados. A pesar de todo, se forjó un carácter de acero y una empatía infinita por los desamparados, porque sabía en carne propia lo que era sentir el frío de la soledad. Al cumplir los 18, con una pequeña ayuda estatal, consiguió una habitación en un piso compartido en Vallecas, y se aferró a los estudios como a un salvavidas. Fue en la Universidad Complutense, estudiando económicas, donde conoció a Javier. Él era luz, carisma y bondad, el hijo de una familia adinerada del barrio de Salamanca. Su amor fue un huracán que desafió las barreras sociales, una promesa de que, por fin, la vida le sonreía a Sofía. Pero el destino, a veces, es cruel y caprichoso. El olor a humedad y a metal del metro de Sol se mezclaba con el murmullo incesante de la gente. Sofía, con el embarazo de 4 meses apenas visible bajo su humilde abrigo, bajaba las escaleras con el cansancio pegado a los huesos. Cada mañana, el mismo ritual. Cruzar el pasillo subterráneo para llegar a la empresa de limpieza donde se dejaba la espalda por un sueldo mísero. En la salida hacia la calle Arenal, la misma estampa de siempre. Un pequeño grupo de personas sin hogar, rostros curtidos por el frío y la indiferencia, pedían una ayuda. Sofía los conocía a casi todos por sus apodos. Nunca pasaba de largo. Aunque apenas tenía para ella, siempre guardaba una moneda o les compraba un café caliente y una napolitana en la pastelería cercana. Las floristas de los puestos cercanos negaban con la cabeza al verla. Pobre ilusa, cuchicheaban. Con esa barriga y regalando lo poco que tiene a quienes se lo beberán en vino barato. Pero ellas no entendían. Sofía no veía vagos ni adictos. Veía el reflejo de su propio miedo a la soledad, el pánico a no tener a nadie en el mundo que te espere en casa. Esa mañana, sin embargo, había una cara nueva. Un hombre joven, de no más de 30 años, sentado sobre un cartón, apoyado contra la pared de azulejos blancos. Tenía el pelo largo, enmarañado y rizado, y un par de muletas yacían a su lado. Una de las perneras de su pantalón estaba vacía, doblada y sujeta con un imperdible. No decía nada, no pedía. Solo tenía una gorra vuelta del revés en el suelo, con unas pocas monedas dentro. Su mirada estaba perdida, fija en un punto inexistente más allá de la marea humana que pasaba frente a él. A Sofía se le encogió el corazón. Dios mío, pensó, y yo me quejo por tener sueño. Este chico ha perdido una pierna y aquí está, aguantando. Un impulso irrefrenable la llevó a la cafetería. Volvió con un café con leche humeante y un bocadillo de tortilla recién hecho. Se agachó con cuidado y se lo ofreció. «Toma, para que entres en calor». El joven levantó la vista, y sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, se clavaron en los de ella con una gratitud tan profunda que la hizo sonrojarse. «Gracias. De verdad, gracias», susurró, y bajó la mirada, avergonzado. Para no incomodarlo más, Sofía le dedicó una pequeña sonrisa y se apresuró a salir del metro. Pero la imagen de aquel chico en muletas le había abierto una herida antigua, un recuerdo que siempre intentaba mantener cerrado bajo llave. De repente, ya no estaba en el centro de Madrid, sino en el piso sucio y oscuro de su infancia.
El olor del metro fue reemplazado por el hedor agrio del alcohol barato y el tabaco rancio. Recordó a su madre, una sombra ausente con la mirada perdida, las botellas vacías rodando por el suelo, y el hambre, ese dolor constante en el estómago que la hacía llorar en silencio por las noches. Recordó buscar restos de comida en la mesa pegajosa, devorando con ansia las migas que dejaban los amigos de su madre. La violencia no siempre eran golpes, a veces era el silencio, la indiferencia, el saber que para la persona que te trajo al mundo, simplemente no existes. Esa sensación de ser invisible la había perseguido durante años, incluso después de que los servicios sociales, alertados por una vecina compasiva, la sacaran de aquel infierno. La vecina, la señora Carmen, fue su primer ángel de la guarda, una mujer mayor que la veía jugar sola en el portal, incluso en los días más fríos de invierno, con la ropa sucia y la cara manchada de lágrimas secas. Carmen la subía a su casa a escondidas y le daba un vaso de leche caliente con galletas. Veía cómo la pequeña Sofía comía, con una desesperación que le rompía el alma. «Esa niña se muere de pena y de hambre», le decía a su marido. Cuando Sofía cumplió 5 años y vio que nadie se preocupaba por matricularla en el colegio, Carmen no pudo más. Hizo la llamada que lo cambió todo. Aún recordaba el día en que 2 desconocidos la cogieron de la mano. Ella gritó, pataleó y lloró, llamando a una mamá que dormía la mona en el sofá, ajena a la desaparición de su propia hija. En el centro de menores, la despojaron de todo. Le cortaron el pelo, le quitaron su ropa raída y le dieron un uniforme gris, limpio pero impersonal. Y así empezaron los días grises, monótonos, marcados por horarios estrictos y una disciplina férrea que buscaba borrar su pasado. A pesar de la dureza, el centro le dio algo que nunca tuvo: una cama limpia, 3 comidas al día y la oportunidad de estudiar. Aunque algunas niñas recibían visitas de tíos o abuelos que les traían regalos y dulces, a Sofía solo la visitó una vez la señora Carmen con una bolsa de caramelos de Violeta. Su madre biológica jamás apareció. Esa herida, la del abandono materno, se convirtió en una cicatriz profunda. Y en el silencio de su litera se hizo una promesa sagrada. Si alguna vez tenía un hijo, jamás, bajo ninguna circunstancia, le haría sentir el vacío que ella sentía. Lucharía con uñas y dientes para darle todo el amor del que a ella la habían privado. Se refugió en los libros. Las matemáticas se convirtieron en su santuario, un mundo de lógica y orden donde todo encajaba, a diferencia de su propia vida. Los números no mentían, no traicionaban. Gracias a ellos, y a su increíble capacidad de cálculo, el futuro empezó a parecer un poco menos oscuro. Era su billete de salida, su única esperanza para no acabar como tantos otros chicos del sistema, perdidos en la calle. Cuando salió del centro, el Estado le proporcionó una habitación en un piso tutelado. Las paredes estaban desconchadas y los muebles eran viejos y desvencijados, pero para ella era un palacio, era suyo. Con su mejor amiga, Laura, otra chica del centro, decidieron presentarse a la selectividad. Sofía no tenía muchas esperanzas, pero se preparó a conciencia, robando horas al sueño. Para su propia sorpresa, no solo aprobó, sino que su nota le dio para entrar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense. La alegría era tan inmensa que no le cabía en el pecho. Ella, la huérfana, la chica sin padrinos, había llegado a la universidad por sus propios méritos. La trasladaron a un piso de estudiantes en Argüelles, que compartía con 2 chicas de familias acomodadas, Carla y Lucía. Eran el día y la noche. Ellas vivían para las fiestas, la ropa de marca y los fines de semana en la sierra. Para ellas, las clases eran un trámite molesto. Para Sofía, eran el centro de su universo. Se pasaba horas en la biblioteca, absorbiendo cada palabra de los libros. «Ay, Sofía, eres una abuela», se burlaba Lucía mientras se pintaba los labios de rojo intenso. «Es jueves,
Hay fiesta en Malasaña. Vente con nosotras, tienes que vivir un poco. Pero Sofía siempre se negaba amablemente. Tengo que estudiar, chicas. Los exámenes están cerca y a mí nadie me va a aprobar si suspendo. Carla soltaba una risita condescendiente. Bueno, pues como estudias tanto, luego nos dejarás tus apuntes, ¿no, amiga? Se reían de su disciplina, de su ropa comprada en rebajas, de su seriedad. No entendían que ella no podía permitirse el lujo de fracasar. Su esfuerzo dio frutos. Aprobó todas las asignaturas del primer año con matrícula de honor. Carla y Lucía, en cambio, salvaron el curso por los pelos, y la envidia las corroía. Esta tía tiene una suerte increíble, se quejaba Carla. No es justo. Y en su mente resentida, empezaron a tramar una broma cruel para bajarle los humos a la empollona del orfanato, como la llamaban a sus espaldas. Querían humillarla, demostrar que no era tan perfecta como parecía. El verano llegó a Madrid, y el piso de estudiantes se vació. El silencio se hizo pesado, y la soledad, una vieja conocida, volvió a visitar a Sofía. No tenía a dónde ir, ni familia que la esperara en algún pueblo costero. Su única compañía seguían siendo los libros de la biblioteca. Una tarde, Carla y Lucía aparecieron en la puerta, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Sophie», exclamó Carla con una efusividad sospechosa. «Vamos a hacer una barbacoa en el chalet de mis padres en la sierra. Vienen amigos de cursos superiores. Va a estar genial. Y ni se te ocurra decir que tienes que estudiar, que estamos en julio». Sofía se sintió sorprendida y halagada. Apenas hablaban con ella, y de repente la invitaban a una fiesta. El deseo de desconectar, de sentirse parte de algo, de reír y hablar con gente de su edad, fue más fuerte que su desconfianza. Aceptó con una sonrisa ingenua, sin saber que estaba caminando directamente hacia una trampa. El plan de las dos era simple y malvado: emborracharla para reírse de ella y dejarla en ridículo delante de todos. La fiesta en el chalet fue una pesadilla desde el principio. Sofía se había imaginado una tarde tranquila, con amigos y risas. Lo que encontró fue una casa enorme con piscina, llena de jóvenes adinerados, música a todo volumen y alcohol fluyendo, como si no hubiera un mañana. Se sintió completamente fuera de lugar, un pez de agua dulce en un océano de tiburones. Carla y Lucía, en su papel de anfitrionas, no paraban de hablar de viajes a Ibiza y de marcas de lujo, mientras, disimuladamente, rellenaban el vaso de zumo de Sofía con ginebra. Ella, que apenas bebía, no tardó en sentirse mareada y desorientada. El mundo empezó a darle vueltas. Intentó levantarse para ir al baño, pero sus piernas no le respondieron. Tropezó y cayó al césped de forma torpe. La música se detuvo. Una carcajada cruel resonó en todo el jardín. Era Carla, señalándola con el dedo. «¡Mirad todos! La santita del campus se ha puesto como una cuba. Decía que no bebía». Resulta que en el fondo es como todas. La humillación le quemó en la cara como ácido. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras intentaba levantarse, torpemente, del suelo húmedo. La risa de la gente era como un puñetazo en el estómago. De entre toda aquella multitud burlona, solo un chico se acercó y le tendió la mano para ayudarla a incorporarse. Pero Sofía estaba demasiado dolida. Se sacudió la hierba del pantalón, miró a Carla y a Lucía con todo el desprecio del que fue capaz y les gritó: «¡Sois unas víboras! ¿Esto es lo que consideráis divertido?». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y empezó a caminar sin rumbo, alejándose de aquella casa y de aquella gente. No tenía ni idea de dónde estaba, solo sabía que tenía que huir. Caminaba por una carretera secundaria, polvorienta, mientras los sollozos le sacudían el cuerpo. Se sentía estúpida, ingenua. ¿En qué estabas pensando, Sofía? ¿Creías que te iban a aceptar? Para ellos siempre serás la chica del orfanato. De repente, un coche de alta gama redujo la velocidad a su lado. «Oye, espera, sube, te llevo a la residencia».
Era él, el chico que había intentado ayudarla. Sofía se detuvo, desconfiada. Lo reconoció. Era Javier, un chico de último curso de Derecho, conocido por ser brillante y por venir de una familia muy influyente. Él la miraba con una expresión amable, sincera. Quiso negarse, pero sus ojos transmitían una calma que la desarmó. Estaba perdida, agotada y humillada. Sin decir palabras se secó las lágrimas y subió al coche. El silencio era denso, solo roto por la música suave de la radio. «No les hagas caso», dijo él finalmente, con voz suave. «Son unos idiotas superficiales. No valen ni la mitad que tú. He oído hablar de ti, de tus notas. Eres increíble. Tienes agallas y un cerebro que ya quisieran muchos. Me gustas porque eres real, no como todas ellas». Las palabras de Javier la tomaron por sorpresa. ¿Real? «Soy una chica de un centro de menores. No tengo un padre con una empresa ni un apellido importante. No pinto nada en vuestro mundo», replicó ella con amargura. Él detuvo el coche en el arcén, se giró hacia ella y le acarició la mejilla. «A mí sí puedes creerme», susurró. Y entonces la besó. Un beso suave, tierno, que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Aquel beso lo cambió todo. El corazón de Sofía, acostumbrado a latir con el ritmo monótono de la supervivencia, se desbocó. Durante días no pudo pensar en otra cosa. El recuerdo del tacto de sus labios, el olor de su perfume, la calidez de su mano en su rostro. Todo se repetía en su mente en un bucle infinito. Se regañaba a sí misma. «Cálmate, Sofía. Solo fue un gesto de amabilidad. Un chico como él jamás se fijaría en alguien como tú. Seguro que ya ni se acuerda de tu nombre». Pero se equivocaba. Unos días después, Javier la encontró en la biblioteca y la invitó a salir, a tomar un café, su primera cita. Sofía pasó horas delante del espejo, probándose la poca ropa que tenía, sintiéndose insegura. ¿De qué voy a hablar con él? ¿Y si se aburre? Él ha viajado por el mundo y yo apenas he salido de Madrid. Sin embargo, sus miedos se disiparon en cuanto se sentaron en una terraza de la Plaza Mayor. Javier era sencillo, cercano, sin un ápice de la arrogancia que caracterizaba a su círculo. Y la forma en que la miraba, la hacía sentir la persona más especial del mundo. Aquella tarde se convirtió en el inicio de una historia de amor que parecía sacada de una película. Paseaban por el parque de El Retiro, se besaban en el templo de Devot al atardecer, y hablaban durante horas, descubriendo que, a pesar de sus mundos tan diferentes, sus almas se reconocían. Nadie apostaba por ellos. Sus compañeras de piso susurraban con veneno a sus espaldas. «¿Qué le ha visto a esa sosa? Seguro que es un capricho. En cuanto se canse de jugar al Salvador, la dejará tirada». Pero el amor de Javier era genuino. Cuando se lo contó a sus padres, dos importantes empresarios, estalló la tormenta en el lujoso piso del barrio de Salamanca. Su madre, Valentina, casi sufre un ataque. ¿Una huérfana? ¿Te has vuelto loco, Javier? Hemos elegido para ti a la hija del ministro, una chica de nuestra clase. ¿Qué futuro te espera con esa muerta de hambre? Javier, por primera vez, se enfrentó a ellos. «La quiero, mamá. Y voy a estar con ella, os guste o no. Es mi vida y yo decido con quién compartirla». Su padre, Esteban, un hombre de carácter autoritario, golpeó la mesa. «Si te vas con ella, olvídate de nosotros, ni un solo euro. A ver cuánto dura vuestro amor cuando no tengas dinero para pagarle los caprichos». Javier no se lo pensó dos veces. Hizo una maleta con lo imprescindible y abandonó la mansión familiar. Valentina lloraba desconsolada. «Esteban, has ido demasiado lejos. Nuestro hijo se ha ido». Su marido sonrió con suficiencia. «Tranquila, mujer. Volverá con el rabo entre las piernas en menos de un mes. Nunca ha trabajado. Cuando vea lo que es la vida real, se le quitará la tontería del amor romántico». Pero, una vez más, se equivocaban.
Javier se mudó a la pequeña habitación de Sofía en Vallecas. El cambio fue brutal. De una suite con baño de mármol a un cuarto con un colchón en el suelo. Empezó a trabajar de conductor para una aplicación de VTC, haciendo turnos de noche para poder compaginarlo con el último año de carrera. Estaba agotado, pero era feliz. Sofía se desvivía por él. Le preparaba la cena, le ayudaba con los apuntes, y le daba un amor tan puro y tan incondicional, que Javier sentía que nunca antes había sido tan rico. Se acurrucaban en el viejo sofá, comían tortilla de patatas, y soñaban con un futuro juntos. No tenían nada, pero lo tenían todo. Aquella mañana de octubre, el cielo de Madrid estaba gris y plomizo. Javier terminaba su turno de noche. Sofía le había preparado su desayuno favorito, tostadas con tomate y jamón. El olor a café recién hecho inundaba la pequeña cocina. Miraba el reloj, impaciente. Ya debería haber llegado. Pasó una hora y otra. Empezó a llamarle al móvil, pero saltaba directamente el buzón de voz. Se habrá quedado sin batería, se dijo, intentando calmar la angustia que empezaba a crecer en su pecho como una mala hierba. O habrá encontrado mucho tráfico. Pero una sensación helada le recorría la espalda. Entonces sonó el teléfono fijo, un aparato antiguo que apenas usaban. Un nudo se le formó en la garganta. Al otro lado, una voz impersonal y monótona, de un funcionario de la policía. Le comunicó la noticia que destrozaría su mundo para siempre. Hubo un accidente en la M30. Un conductor ebrio se había saltado un semáforo. Javier había muerto en el acto. El teléfono se le resbaló de las manos. Todo se volvió negro. Los días que siguieron fueron una pesadilla borrosa. El tanatorio, el funeral, el dolor. Un dolor físico, agudo, que le oprimía el pecho y le impedía respirar. Valentina, la madre de Javier, rota por el sufrimiento, la vio junto al féretro y descargó toda su rabia contra ella. ¡Tú tienes la culpa de todo!, le gritó, con la cara descompuesta por las lágrimas y el odio. Si no hubiera sido por ti, mi hijo seguiría vivo. Lárgate de aquí, víbora. No tienes derecho a estar aquí. Sofía no reaccionó. No podía. Estaba vacía, muerta por dentro. Se quedó allí, inmóvil, mientras el padre de Javier se llevaba a su mujer, que seguía lanzando maldiciones. El mundo se había detenido. La luz que Javier había traído a su vida se había apagado para siempre. Volvió a ser la chica sola del centro de menores, pero esta vez el vacío era infinitamente más grande, porque ya sabía lo que era tener a alguien, y lo había perdido. El dolor era tan inmenso que deseó morir con él. El curso universitario empezó, pero Sofía era un autómata. Iba a clase, tomaba apuntes, volvía a su habitación y se encerraba. Se pasaba las noches llorando, abrazada a una de las camisas de Javier, inhalando su olor, intentando desesperadamente no olvidarlo. Recordaba sus manos, su risa, la forma en que pronunciaba su nombre. Le hablaba en susurros, como si él pudiera oírla. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? Apenas comía. El poco apetito que tenía desaparecía por las mañanas, sustituido por unas náuseas terribles. Al principio lo achacó a la pena y al estrés, pero cuando los mareos se hicieron constantes, un pensamiento aterrador cruzó su mente. Compró un test de embarazo en la farmacia de guardia, con las manos temblorosas. Esperó los 3 minutos más largos de su vida, y allí estaban. 2 líneas rosas. Estaba embarazada. Una parte de Javier, su hijo, crecía dentro de ella. La noticia fue una mezcla de alegría devastadora y pánico absoluto. Una razón para vivir, pero también un futuro incierto y aterrador. Aferrándose a una esperanza ingenua, decidió ir a ver a los padres de Javier. Pensó que la noticia de un nieto, lo único que les quedaba de su hijo, podría ablandar sus corazones. Se presentó en su lujoso portal del barrio de Salamanca sintiéndose pequeña e insignificante.
Esteban le abrió la puerta y su rostro se endureció al verla. «¿Qué quieres?», le espetó. Con la voz temblorosa, Sofía les contó la verdad. «Estoy embarazada. Van a tener un nieto. Una parte de Javier sigue viva». Esperaba una lágrima, un gesto de emoción, algo, pero solo recibió desprecio. Valentina soltó una risa amarga y cruel. «¿Pretendes que nos creamos esa mentira? Seguro que ese niño no es de nuestro hijo. Buscas nuestro dinero. Eso es lo que quieres. Aprovecharte de nuestra desgracia». La empujaron fuera del piso, cerrándole la puerta en las narices. «No vuelvas a molestarnos. No queremos saber nada ni de ti ni de ese bastardo». Sofía se quedó en el rellano, rota en 1000 pedazos. La rabia y la desesperación la cegaron. ¿No lo quieren? Pues no lo tendré. Acabaré con este problema de raíz. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, pidió cita en una clínica para interrumpir el embarazo. Sentada en la sala de espera, se sentía sucia, una traidora. Estaba a punto de romper la promesa más sagrada que se había hecho a sí misma. La ginecóloga, una mujer mayor de pelo canoso y mirada sabia, leyó su historial. Vio su juventud, su soledad. Podría haber firmado los papeles sin más, pero algo en la mirada aterrorizada de Sofía la detuvo. Se quitó las gafas, la miró fijamente y le habló con una voz firme pero amable. «Mira, hija, yo no sé qué problemas te han traído hasta aquí, y no te voy a juzgar. Pero he visto a muchas mujeres en tu situación. Y te aseguro que la decisión que tomes hoy te acompañará el resto de tu vida. Un hijo es lo más grande que existe. Los problemas, el dinero, la soledad, todo eso pasa. Pero el arrepentimiento de una decisión así, a veces, no se va nunca. Piensa en esa vida que llevas dentro». «Ya te oye, ya te siente. No cometas un error del que te lamentes siempre». Cada palabra fue como un dardo en el corazón de Sofía. Se levantó y salió corriendo de la consulta, llorando a lágrima viva. Esa noche, mientras se aferraba a la almohada, tuvo un sueño. Soñó con Javier. Estaba sentado en el borde de su cama, sonriendo con esa ternura que tanto echaba de menos. Le acariciaba el pelo y le susurraba al oído. «Mi amor, sé que puedes hacerlo. Eres la mujer más fuerte que conozco. Todo va a salir bien. Yo estaré siempre con vosotros, cuidándoos». Se despertó de golpe, con la sensación de su tacto aún en la piel. La habitación estaba vacía, pero una paz inmensa la inundó. Era una señal. Javier le daba su bendición. A partir de ese día, Sofía se transformó. Dejó la universidad temporalmente y se centró en una única misión: sobrevivir y preparar la llegada de su bebé. Encontró trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas en el centro. La encargada era una mujer agria que no le pasaba ni una. «Mira cómo has dejado ese rincón, lleno de polvo. ¿Crees que por estar embarazada puedes trabajar a medio gas? Vuelve a limpiarlo todo». Sofía apretaba los dientes, tragaba su orgullo y obedecía en silencio. Cada euro que ganaba lo guardaba con celo. Su hijo era su único motor, su razón para levantarse cada mañana. A pesar de sus propias dificultades, nunca dejó de ayudar a la gente del pasillo del metro. Sacaba de donde no tenía para comprarles un café o darles una moneda. Y cada mañana, sus ojos buscaban al chico de las muletas. Sentía una conexión extraña con él, una empatía que no sabía explicar. Hoy, al volver del trabajo, volvió a verlo. Le compró un bocadillo y un refresco y le dejó una moneda de €1 en la gorra. El chico, como siempre, se sonrojó y apenas murmuró un «gracias». Cuando Sofía se alejaba, escuchó gritos. Se giró y vio una escena terrible. 3 hombres de aspecto amenazante estaban rodeando al chico. Le estaban quitando el poco dinero que había recaudado. «A partir de ahora, todo lo que saques es para nosotros, lisiado de mierda», le gritaba uno de ellos mientras le daba una patada. El chico se encogió en el suelo, intentando protegerse.
Sin pensarlo 2 veces, Sofía corrió hacia ellos. «¡Dejadle en paz!», gritó, interponiéndose entre ellos y su víctima, usando su bolso como un arma improvisada. «Voy a llamar a la policía». Los matones la miraron con desprecio, pero la visión de su vientre abultado pareció frenarlos. «¿Y tú qué quieres, loca? Quítate de en medio si no quieres llevarte un susto», le espetó el líder del grupo, un tipo con una cicatriz en la ceja. «Este tullido ahora trabaja para nosotros. Tiene cara de pena y la gente le da dinero. Es una mina de oro». La indignación ahogó el miedo de Sofía. «No es un esclavo, es una persona. ¿No veis que ya tiene bastantes problemas? Sois unos cobardes». Los 3 soltaron una carcajada. «¿Te ha gustado el cojito, eh? ¿Quieres ser su heroína? Pues quédatelo. Pero antes nos pagas lo que nos debe, 100 euros». Escupieron al suelo a escasos centímetros de sus pies y se marcharon, perdiéndose entre la multitud. Sofía se arrodilló junto al chico. Estaba magullado y temblaba. Le ofreció un pañuelo para que se limpiara un hilo de sangre del labio. «Ven conmigo. Te invito a comer algo caliente». «¿Te han hecho mucho daño?». Él la miró con una intensidad que le provocó un escalofrío, pero negó con la cabeza. «Gracias, pero no puedo irme de aquí». La negativa del chico la desconcertó. Ella solo quería ayudar. Un poco ofendida se levantó y se fue. Mientras subía las escaleras, uno de los otros mendigos, un anciano al que apodaban el profesor, la alcanzó. «No te lo tomes a mal, muchacha. Eres muy valiente. Pero ese chico es raro. Lleva aquí unas semanas y apenas habla. No sabemos ni cómo se llama. Es como si no quisiera que nadie supiera nada de él». Durante toda la tarde, Sofía no pudo quitárselo de la cabeza. Su mirada, ese azul profundo y triste, se le había quedado grabada. «¿En qué piensas, Sofía? ¿Ahora te vas a enamorar de un mendigo? Concéntrate en tu hijo, que es lo único que importa», se repetía una y otra vez. Pero era inútil. Al día siguiente, cuando se acercaba al metro, sintió un cosquilleo de nerviosismo, y allí estaba él, en su sitio. Pero esta vez, cuando la vio, le tendió una pequeña rosa blanca que debía haberle comprado a una de las floristas. «Te estaba esperando», dijo en voz baja, con una timidez que lo hacía parecer casi un niño. «Tenía miedo de que no vinieras. Esto es para ti». Sofía se quedó sin palabras. Aceptó la rosa, sintiendo cómo el color le subía a las mejillas. A partir de ese día, sus breves encuentros matutinos se convirtieron en el punto álgido de su jornada. Hablaban poco, de cosas triviales, del tiempo, del ajetreo de la ciudad. Pero no hacían falta palabras. La forma en que él la miraba le recordaba dolorosamente a Javier. Era la misma adoración, la misma ternura. Y eso la asustaba y la atraía a partes iguales. Se sentía culpable. «Estoy embarazada de otro hombre, el amor de mi vida, y él es un sin techo, un inválido. ¿Qué futuro podría tener algo así? Esto es una locura». Pero cada mañana, al acercarse al metro, su corazón empezaba a latir con fuerza, traicionando a su lógica. Una semana después de aquello, Sofía bajó las escaleras, buscándolo con la mirada como cada día. Pero él no estaba. Su rincón estaba vacío. Sintió una punzada de decepción tan aguda que le costó respirar. «¿Qué esperabas, idiota? ¿Que te esperara para siempre?». El día se volvió gris y pesado. El trabajo se le hizo eterno. Volvió a casa arrastrando los pies, de vuelta a su soledad. Al cruzar una calle cerca de la Plaza de España, una escena llamó su atención. Varias furgonetas de la Policía Nacional bloqueaban el tráfico. Un grupo de agentes estaba deteniendo a los mismos matones que habían atacado al chico del metro. Y al frente de la operación, dando órdenes con una autoridad impresionante, estaba él, el mendigo. Pero ya no era cojo, ni llevaba el pelo enmarañado. Era un hombre alto, atlético, con el pelo rubio y corto, y un uniforme impecable.
pero los ojos eran los mismos ojos azules e inconfundibles. Sofía se quedó paralizada en medio de la acera con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como una escena de una película. El hombre, al verla, le dedicó una sonrisa tímida y, en cuanto pudo, se acercó a ella. «Hola», dijo, rascándose la nuca, visiblemente nervioso. «Perdona por todo este teatro. Me llamo Marcos. Soy policía». Estaba en una operación encubierta para desarticular a esta banda que extorsionaba a la gente sin hogar. No podía decirte nada. ¿Estás muy enfadada? Sofía seguía en shock, sin poder articular palabra. Las palabras se le agolpaban en la garganta. Marcos la tomó suavemente de la mano. «Mira, ahora tengo que irme. Ya ves cómo está todo. Pero por favor, ¿podemos vernos mañana? Aquí mismo, a las 6. Te invito a un café. Necesito hablar contigo». Ella solo pudo asentir con la cabeza. Corrió a casa con el corazón a 1000 por hora, como si flotara. La mente le daba vueltas. «¿Una cita? ¿Conmigo? Estoy embarazada. ¿Cómo voy a tener una cita? Pero... ¿y sí? No, no puedes. ¿Qué le dirás a tu hijo? Que te enamoraste de otro tan pronto. Será solo una vez para aclarar las cosas y ya está», se decía, intentando poner orden en su caos emocional. Al día siguiente, estuvo a punto de no ir. Pero la curiosidad y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, la empujaron a la plaza. Llegó puntual. Marcos no estaba. «Genial», pensó con amargura. «Me ha dejado plantada». Justo cuando iba a darse la vuelta, lo vio corriendo hacia ella con un ramo de margaritas en la mano. «Perdona, perdona. Reunión de última hora con el comisario. Este trabajo va a acabar conmigo», dijo, sin aliento, pero con una sonrisa radiante. Pasearon por el Parque del Oeste, bajo el sol tibio de la tarde. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Marcos le contó que estaba divorciado. Su exmujer no pudo soportar la presión de su trabajo, el miedo constante, las ausencias. Se había marchado con un abogado con una vida más predecible y segura. La quería mucho, pero no pude darle la tranquilidad que necesitaba. Supongo que este uniforme no es compatible con una vida familiar tranquila. Entonces fue Sofía la que le abrió su corazón. Le habló de Javier, del accidente, de su embarazo, de la crueldad de sus suegros. Le habló de su soledad y de sus miedos. Marcos la escuchaba en silencio, con una empatía que la desarmaba. Cuando terminó, él la miró con una seriedad que la sobrecogió. «No estás sola, Sofía. Ya no. Sé que sigues queriendo a Javier, y no pretendo ocupar su lugar, pero déjame ser tu amigo. Déjame estar a tu lado y ayudarte, sin pedir nada a cambio. Por favor». Y así, entre ellos nació una amistad profunda, un refugio en medio de la tormenta que eran sus vidas. Él se convirtió en su pilar, su confidente, su ángel guardián. Los meses pasaron. Marcos era una presencia constante y tranquilizadora. La acompañaba a las revisiones médicas, le cargaba las bolsas de la compra, le masajeaba los pies hinchados por las noches. Disimuladamente, llenaba su nevera de fruta y verdura y dejaba dinero en su bolso. Sofía no sabía cómo habría sobrevivido sin él, pero ambos sabían que aquello era más que amistad. La tensión entre ellos era palpable, una electricidad que crecía con cada roce accidental, con cada mirada sostenida más de la cuenta. Sofía se sentía terriblemente culpable. Por las noches, le hablaba a la foto de Javier. «Mi amor, ¿qué hago? Le quiero. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Es bueno, es noble. Y me mira como tú lo hacías. Pero siento que te estoy traicionando». Marcos, por su parte, se moría de amor en silencio. «Soy un cobarde», se decía. «La quiero más que a mi vida. Quiero a ese niño como si fuera mío. Pero ¿y si me declaro y la asusto? ¿Y si se aleja? Prefiero tenerla como amiga que no tenerla». Y así, ambos sufrían en silencio.
atrapados en un limbo de sentimientos no expresados. Una noche, mucho antes de la fecha prevista, Sofía se despertó con un dolor agudo y un charco de agua bajo ella. Había roto aguas. El pánico se apoderó de ella. Su primer impulso fue llamar a Marcos. «Marcos, creo que estoy de parto», le dijo con la voz temblorosa. Él, al otro lado de la línea, mantuvo la calma. «Tranquila, llama a una ambulancia. Yo voy para allá. Recoge tus cosas, estoy contigo». Sus palabras fueron un bálsamo. En el hospital, mientras Sofía sufría las contracciones, Marcos esperaba en el pasillo, más nervioso que si estuviera en medio de un tiroteo. Las horas pasaban. De repente, una enfermera salió corriendo. «¿Es usted el marido?», le preguntó. Marcos, sin dudarlo, respondió. «¿Sí? ¿Qué pasa?». «Ha habido complicaciones. El bebé es muy grande. Hemos tenido que hacer una cesárea de urgencia. Ella ha perdido mucha sangre y necesita una transfusión ya. Su grupo es A positivo. ¿Cuál es el suyo?». Marcos sintió que el corazón se le paraba. «A positivo», respondió. «Perfecto. Venga conmigo. Su mujer y su hijo le necesitan». Él no lo dudó ni un segundo. Cuando Sofía despertó, estaba desorientada en una habitación de la UCI. Intentó moverse, pero un dolor agudo en el vientre la detuvo. Una enfermera se acercó. «Tranquila, no te muevas. La cesárea ha ido bien». El pánico se apoderó de ella. «¿Y mi bebé? ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien?». La enfermera sonrió. «No te preocupes. Es un niño precioso y sano. Pesó 4 kilos 200. Un campeón. Tuviste suerte de que tu marido estuviera aquí. Donó la sangre que te salvó la vida a ti y al pequeño. Ahora a descansar». Sofía se quedó helada. Marcos, su marido, había donado su propia sangre para salvarla. Entonces, era verdad. La quería de verdad. Cuando le trajeron a su hijo, un pequeño bulto sonrosado que olía a vida nueva, Sofía sintió una oleada de amor tan inmensa que la desbordó. Mientras el pequeño Egor, como decidió llamarlo en honor al abuelo de Javier, mamaba con avidez. Ella lloraba de felicidad. Ahora entendía las palabras de aquella ginecóloga. Este pequeño ser era su universo entero. Una semana después, Marcos la fue a buscar al hospital con flores y globos. Una enfermera le entregó el bebé. «Toma, papá, que no se te caiga el campeón. Es igualito a ti». Y Sofía, al ver a Marcos sosteniendo a Egor con una ternura infinita, no la corrigió. Los primeros meses fueron un caos maravilloso. Egor tenía cólicos y lloraba sin cesar por las noches. Sofía estaba agotada, al borde del colapso. Marcos se convirtió en su salvación. Se quedaba despierto con ella, acunando al bebé, cambiándole los pañales, dándole tiempo a ella para dormir un par de horas. Aprendió a preparar biberones, a interpretar los llantos, a calmar al pequeño con una paciencia infinita. Se había enamorado no solo de ella, sino también de su hijo. Para Egor, Marcos era una figura constante, una voz grave que le calmaba, unas manos grandes y seguras que le hacían sentir protegido. Un día, mientras Marcos jugaba con el bebé, que ya tenía 6 meses, Egor extendió sus bracitos hacia él y balbuceó con claridad. «Papá». Sofía y Marcos se quedaron de piedra. Fue la primera palabra del niño. Lágrimas de emoción llenaron los ojos de Marcos. Abrazó al pequeño contra su pecho y susurró: «Sí, mi niño. Papá está aquí». Esa misma noche, cuando Igor ya dormía, Marcos se arrodilló frente a Sofía con una pequeña caja en la mano. «Sofía, cásate conmigo. Os quiero más que a mi propia vida. Déjame ser el padre que Egor merece y el marido que te haga feliz. Por favor». Sofía no respondió con palabras. Se inclinó y lo besó con toda la pasión y el amor que había mantenido reprimidos durante meses. Aquel beso selló su destino. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de los pocos pero verdaderos amigos que tenían.
Los padres de Marcos acogieron a Sofía y a Egor como si fueran de su propia sangre. Pero Marcos sabía que quedaba una herida por cerrar. A espaldas de Sofía, que seguía demasiado dolida para perdonar, fue a ver a Esteban y Valentina. No fue a pedirles nada, solo a mostrarles una foto de su nieto. Es la viva imagen de Javier, les dijo. Se están perdiendo lo único que les queda de él. Y se fue. Una semana después, el timbre sonó. Eran ellos. Rotos por el dolor y el arrepentimiento, pidieron perdón a Sofía. Cuando Valentina cogió a Egor en brazos y vio en sus ojos la misma mirada de su hijo perdido, supo que había recuperado una razón para vivir. La vida les había quitado mucho, pero también les había regalado una segunda oportunidad, una nueva familia forjada en la tragedia y reconstruida con amor y perdón. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias y dejarnos un comentario contándonos qué te ha parecido. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor?